Y pues empecemos ahora nuestra clase. Les daré un poquito de zoom. Entonces, a no olvidarnos lo que habíamos dicho de las relaciones de equivalencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba? Habíamos hablado de otras relaciones también, de lo que llamamos relaciones de orden. ¿Cuándo vamos a hablar de relaciones de orden? Cuando tengamos relaciones que establecen un cierto orden entre sus componentes. ¿Listo? Vamos a poner eso. Ahora, una relación de orden puede ser una relación de orden amplio o una relación de orden estricto. Va a ser una relación de orden amplio cuando nuestra relación sea reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y va a ser una relación de orden estricto cuando sea arreflexiva, asimétrica y transitiva. Al margen de que una relación pueda ser de orden amplio o de orden estricto, toda relación de orden puede ser de orden total o de orden parcial. ¿Cuándo va a ser de orden total? Cuando cualquier par de elementos que pensemos, de una o de otra manera se los puede acomodar para que satisfagan la relación. Y va a ser de orden parcial cuando exista al menos un par de elementos que no satisfacen para nada la condición de la relación. ¿Se dan cuenta? Algo importante, que es relación de orden. ¿Qué te dice? Mantiene un orden. Si tu relación de orden fuera, por ejemplo, X es mayor que 3, perdón, X es mayor que Y, y yo pienso en cualquier par de elementos, por ejemplo, 7, 10. Estoy pensando en los números. ¿Cómo tendría que acomodar al 7 y al 10 para que X sea mayor que Y? ¿Qué significa X mayor que Y? La primera componente es mayor que la segunda. Ok, entonces el 10 tendría que ir por delante, ¿verdad? Y el par que pertenecería a la relación sería el par 17. ¿Se entiende? A eso se refiere con que decimos establece un orden. No es lo mismo acomodar de una o de otra manera, ¿sí? Y estas características son importantes. Veamos entonces. Yo tengo una relación definida en los números reales según esta expresión. X está relacionada con Y. Sí, solo sí. X es menor que Y. Ahí está. Mi relación es X menor que Y. Cualquier par ordenado que yo piense. Voy a poner aquí un ratito para que me entiendan. 4, 5. Fíjate, está puesto de tal manera el par que el primer componente, el primer elemento debe ser menor que el segundo. ¿Y qué pasa si quieres el par 5, 4? Definitivamente un par 5, 4 no pertenecería a la relación. ¿Te das cuenta? Entonces lo que estás haciendo es determinar qué pares pertenecen a la relación, estableciendo un orden entre sus componentes. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se analiza? Exactamente igual. Veamos la reflexividad. ¿Qué se hacía para la reflexividad? Se veía si X estaba relacionado con X. Ok, si X está relacionado con X, en mi definición, ¿qué debería anotar? X menor a X. ¿Hay forma de que un número sea menor que el mismo? No, jamás. 3 no es menor que 3, 3 es igual que 3. Esto jamás va a cumplir. Por lo tanto, nuestra relación va a ser arreflexiva. La simetría, perdón. Parto de X relacionado con Y y trato de llegar a Y con X. Ok, si X está relacionado con Y, significa que X es menor que Y. Si quiero darlo la vuelta, pues a lo mucho que llego es que Y es mayor que X. Para la relación no funciona. Yo debería querer llegar ¿a qué? A Y menor que X. Esto no va. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que nuestra relación va a ser asimétrica. ¿Se dan cuenta? Y en cuanto a la transitividad, si X es menor que Y, es porque X está relacionado con Y. Si Y es menor que Z, es porque Y está relacionado con Z. ¿Cómo le hago para llegar a X relacionado con Z? Cualquier procedimiento algebraico sirve. ¿Qué les parece sumar ambas? Yo por aquí diría X más Y es menor que Y más Z. Fíjate que las Y se van. Y entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que X es menor que Z y por lo tanto la X va a estar relacionada con la Z. ¿Listo? ¿Mi relación es transitiva? Sí. Fíjate, la relación es arreflexiva, asimétrica y transitiva.
arreflexiva, asimétrica y transitiva. ¿Qué había sido nuestra relación? Había sido una relación de orden. Estricto, Inge. Perfecto, es una relación de orden estricto. Ahora, ¿es una relación de orden estricto total o parcial? Total cuando cualquier par de elementos en los que pienses se acomode a la relación. Vamos a hacer algo. Piensen en algún par de elementos que no se acomoden. Ustedes me dirán con toda la razón, ¿qué te parece el par? Los chicos tarde. ¿Qué te parece el par 23? Ah, ese par no funciona. Claro, 20 no es menor que 3, pero dalo la vuelta y el par 320 sí va a estar. Ah, ya, ok. No, pero el par 5 no funciona. Porque aunque lo de la vuelta 5 no es menor que 5, correcto, el par 5 no funciona, pero recuerda algo, que cuando tú veías la reflexividad te decía, ojo, esto no va a pasar. Por lo tanto, tu relación es arreflexiva. Si tu relación es arreflexiva, significa que jamás X va a estar relacionado con X. Por lo tanto, este ejemplo tampoco va. Ah, todos funcionan, todos funcionan. ¿Qué había sido? Habías tenido una relación de orden estricto total. ¿Te das cuenta? Estoy segura que sí. Otro ejemplito. Veamos esta. Me dice, dada la relación definida en los números naturales, según la expresión, X está relacionado con Y siempre y cuando X divida a Y. ¿Sí? ¿Qué significa X divida a Y? Que X es el divisor de Y. ¿Qué par se te ocurre que puede estar aquí? X divide Y. ¿Qué te parece el par 416? Ay, perdón, no sé qué ha salido. ¿Qué te parece el par 416? ¿Sí? Sí, el 4 divide al 16, ¿verdad? A eso nos referimos. ¿Qué tal el par menos 2, 8? No, menos 2, 8 no va. ¿Por qué no va menos 2, 8? Porque te dice que tu relación está definida ¿dónde? En los números naturales. Entonces solo son enteros positivos. El 0 no, ni siquiera el 0 no es natural. ¿Estamos bien? Sí. Veamos la reflexividad. Si X está relacionado con X, ¿qué debería pasar? Que X divida a X. X divide a X, sí. X entre X me da 1 y 1 es natural. Perfecto. Mi relación, ¿cómo había sido? Había sido reflexiva. En cuanto a la simetría, parto de X relacionado con Y trato de llegar a Y con X. Ok. Si X está relacionado con Y, pasa que X divide a Y. ¿Qué significa? Que Y entre X te da un entero K. Ahora, si yo quiero llegar a Y relacionado con X, ¿qué tendría que decir? Que Y divide a X, o sea que la Y es el divisor. ¿Cómo lo logro? A ver, ¿qué pasa si esto lo invierto? Yo tendría que X sobre Y es 1 sobre K. ¿En qué casos 1 sobre K sería entero? Sería un valor natural. ¿Cuándo? Solamente cuando este valor sea 1, ¿verdad? ¿Y eso cuándo lo conseguiría? Cuando X y Y sean iguales. ¿Qué ha sucedido? Estás analizando la simetría y estás viendo que la única forma en que funciona es cuando X y Y son iguales. Si llegas a esa conclusión, ¿qué significa? Significa que tu relación va a ser antisimétrica. ¿Listo? Y la transitividad. Parto de X relacionado con Y, lo que significa que Y sobre X te da un entero K1. Y relacionado con Z significa que Z entre Y te da un entero K2. ¿Qué puedo hacer aquí? Multiplicar ambas y es con Y se va. Y diría que Z entre X te da K1 por K2. Entero por entero te da otro entero, perfecto. Por lo tanto, X está relacionado con Z y tu relación es transitiva. ¿Qué ha pasado? Tu relación ahora es reflexiva, antisimétrica y transitiva. ¿Qué es? Reflexiva, antisimétrica y transitiva había sido una relación de orden amplio, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿es parcial o es total? ¿Cómo era? Debo pensar en al menos un par de elementos que no funcionen ni al derecho ni al revés. ¿Hay? De hecho, hay muchos. ¿Cuáles? Aquí me olvidé ponerle mi dibujito. ¿Cuáles? Por ejemplo, estos. 4 no está relacionado con 3, no. No está relacionado con 3, ¿cierto?
3 con 4 tampoco, o sea, aunque lo dé la vuelta, 4 no está relacionado con 3, ni 3 con 4. ¿Por qué? 3 no divide a 4, ni 4 divide a 3. Perfecto. Otro par. ¿Qué otro par se te ocurre? ¿Qué tal el par 17-25? ¿Podría ser? Sí, 17 no divide a 25, ni, ni 25 divide a 17. ¿Entiende? Entonces, ¿qué ha pasado? Existe al menos un par de elementos que no funcionan ni al derecho ni al revés. Ah, ok, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una relación de orden amplio parcial. ¿Por qué parcial? Porque hay al menos un par de elementos que no funcionan. ¿Se entiende? ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando estas nuestras relaciones, abrir desde acá, ¿qué es lo que sucede cuando estas nuestras relaciones cumplen que la primera componente jamás se repite? Cuando una relación cumple que su primera componente de pares ordenados jamás se repite, se denomina relación, perdón, se denomina función. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ha pasado? ¿Tenías una relación? Sí, normal. ¿Qué te parece esta relación? Una relación donde X está relacionado con Y cuando X más 3Y vale 5. Esta es una relación donde la primera componente X jamás se va a repetir, lo que es diferente a estas, por ejemplo. Esta que acabamos de ver. Aquí se puede repetir las X, claro. Yo puedo tener el par 2, 8 porque el 2 divide al 8. Puedo tener el par 2, 16 porque 2 divide a 16. Puedo tener el par 2, 24, sí, porque 2 divide a 24. Y así infinitos pares ordenados que pertenecen a la relación donde la primera componente se repite. Pero ¿qué es lo que sucede en esta otra? X más 3Y vale 5. Ahí ya no hay forma de que se repita. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una función. ¿Qué dice? Una función es una relación donde las primeras componentes de sus pares ordenados jamás se repiten. ¿Se dan cuenta? En mi función, las primeras componentes jamás se van a repetir. Ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar con estas funciones? De acuerdo a los valores que le vayamos dando a la X, vamos a ir generando su correspondiente valor de Y. ¿Ya? Fíjate esto. Tu función, acá está dada de esta forma. X más 3Y vale 5. ¿Qué significaría? ¿Qué pares ordenados se te ocurren que podrían estar aquí? ¿Qué tal el par 2, 1? ¿Sí? ¿2 está relacionado con 1? Sí. Porque 2 más 3 por 1 sí me da 5. El par 5, 0, sí. 5 más 3 por 0 me da 5 pie. Menos 1, 2, sí. Menos 1 más 3 por 2 es 6. Sí, también me da 5. Correcto. Y podría encontrar un montón de pares ordenados que satisfagan la relación. Pero si yo me doy cuenta, todos esos pares ordenados que cumplen, que la primera componente X es siempre diferente. ¿Se dan cuenta? No se repite la primera componente. Ahora bien, yo tengo X más 3Y vale 5. ¿Qué pasaría? ¿Cómo diríamos que encontramos el valor de Y? ¿Podríamos despejar de esta igualdad que se nos ha dado para la relación? Claro. ¿Cuánto vale Y? Despejando. Y sería lo mismo que 5 menos X dividido entre 3. Fíjate que para los distintos valores que yo pueda pensar para la X van a ir saliendo valores para la Y, ¿no? Yo digo, si la X vale 2, 5 menos 2, 3, entre 3 es 1, 7. Si la X vale, si la X vale, si la X vale. Oh, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la Y depende del valor que toma la X. Que la Y está en función de X. Y es de ahí que se usa esta notación. Y igual a f de X significa que la Y está en función de X. Mi X viene a ser la variable independiente porque la X es el valor que se me ocurra darle.
mientras que la y depende de cuánto vale la x. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, una función, al igual que una relación, se la puede representar en un esquema de ejes cartesianos, que es la representación que más se va a usar. ¿Se acuerdan cómo se hacía así? Ponía mi sistema de ejes cartesianos en el eje horizontal, un conjunto, en el eje vertical, el otro conjunto. ¿Qué es lo que pasa en esta función? Esta es una función que va en el producto cartesiano de reales por reales. Entonces, en el eje horizontal pongo una recta real, el 0 está al centro, positivos derecha, negativos izquierda. En el eje vertical, 0 al centro, positivos arriba, negativos abajo. Ubicaremos los puntitos. El par 2, 1, cuando x vale 2 y y vale 1, estamos por acá. El par 5, 0, cuando x vale 5 y y vale 0, por aquí. El par menos 1, 2, cuando x vale menos 1 y y vale 2. Y nos damos cuenta que todos esos puntitos se los puede enlazar, en este caso a través de una recta. ¿Sí? Y esa vendría a ser la representación. Entonces, ¿qué voy a decir? Una función es una relación, pero es una relación donde las primeras componentes jamás se van a repetir. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Parece que se entiende. Como una función es una relación, ¿qué pasa? Tiene lo mismo. ¿Qué tiene? Tiene su dominio. ¿Te acuerdas quién era el dominio? Sí. El dominio estaba dado por el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecían a la relación, ¿cierto? En este caso, son las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función. ¿Qué hay del rango? El rango son las segundas componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función. ¡Ey, alto! Cuando nosotros hablábamos de relaciones, decíamos imagen. Sí, lo vamos a diferenciar así, ¿ya? Cuando hable de funciones no le voy a decir imagen, sino voy a hablar de un rango, pero es lo mismo. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar con una función en particular? Que yo tengo que ver cómo voy a analizar cuál es su dominio, cuál es su rango de esa función. Para eso es importante entender que hay 4 tipos de funciones muy particulares de las cuales vamos a determinar, pues, su dominio. Las funciones polinómicas. ¿A qué voy a denominar funciones polinómicas? Pues justamente esto, fíjate, yo tenía aquí mi relación de x con y, x más 3y valía 5, yo he despejado la y vale 5 menos x sobre 3. Si yo dividiera el 3 a cada uno, ¿qué sería? Y sería 5 tercios menos 1 tercio de x. ¿Qué tipo de expresión es? Es un polinomio, a eso se refiere. Funciones polinómicas cuando f de x es y, recuerda, f de x es igual a la n, a nx a la n, a n menos 1, x a la n menos 1, es un polinomio. ¿Qué significa esto? Has despejado y es un polinomio en función de x. ¿Cuál va a ser el dominio? ¿Qué valores puede tomar tu x? En realidad, la x puede tomar todos. Que valga 0, algo va a salir para y. Que valga 1, algo va a salir para y. Que valga 10.000, lo mismo. Que valga menos 100, igual. A cualquier valor de y que tú vayas, a cualquier valor de x que tú vayas dando, te va a ir generando un valor de y. ¿Se dan cuenta? Entonces, el dominio de esta mi función vendrían a ser todos los números reales. Tenemos las funciones racionales. ¿Cuándo hablamos de funciones racionales? Cuando tenemos un cociente entre dos polinomios. ¿Cuándo esta función se vería un poco extraña? Cuando el denominador valga 0, ¿verdad? Entonces, cuando yo tenga así cocientes, funciones racionales, vamos a evitar que el denominador sea 0. ¿En qué casos el denominador acá valdría 0? Pues cuando x tome el valor de b, ¿verdad? Porque aquí sería b menos b, 0. Ok, ¿qué voy a decir? El dominio de mi función van a ser todos los números reales, pero cuidado, a excepción de b. ¿Te das cuenta? B no es parte de mi función, de mi dominio. Las funciones con raíz par, hablamos de raíces cuadradas, raíces sextas, no hay problema. F de x es raíz de g de x. ¿Cuál es la idea? Que mi función me genere valores reales. Solo estamos hablando de funciones en el conjunto de los números reales. Entonces me tiene que dar un número real.
Para eso, ¿qué tendría que pasar con el argumento de la raíz? Tendría que ser positivo. Entonces digo, g de x que sea mayor o igual a 0. Desigualdades, ustedes saben resolver desigualdades, lo han aprendido. G de x que sea mayor o igual a 0, saco su conjunto solución y el dominio de la función va a estar dado por ese conjunto solución. ¿Se dan cuenta? Funciones logarítmicas. Cuando f de x sea el neperiano de g de x. ¿Qué tiene que pasar? Que g de x debe ser mayor a 0. ¿Solo mayor? Sí, porque no hay logaritmo de 0. Ok. G de x debe ser mayor que 0. Lo mismo, sacamos el conjunto solución. Y el dominio de mi función va a estar dado por ese conjunto solución. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros vamos a definir el dominio de una función de acuerdo al tipo de función que tengamos. ¿Qué me interesa? A mí me va a interesar graficar una función. Es lo que tengo que aprender a hacer. ¿Cómo vamos a hacer? Para graficar una función vamos a analizar los siguientes elementos. El dominio, el rango. ¿Qué es eso? Lo acabamos de decir. El dominio de la función estaba dado por todos los valores que podía tomar la x. El rango por todos los valores que podía tomar la y. ¿Cómo lo saco? Y hemos dicho, para hallar el dominio, hemos analizado los 4 casos. Y para el rango, ¿qué se hace? Se despeja la x y se analiza de la misma forma. Ahorita lo vamos a hacer, no se preocupen. Las asíntotas. Las asíntotas son rectas o regiones donde no hay función. La curva se va a acercar a estas rectas, pero nunca las va a tocar, ¿de acuerdo? Tenemos las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales está dada por todos los valores de x que no están en el dominio. Y las asíntotas horizontales, en cambio, están dadas por todos los valores de y que no están en el rango. Las funciones también pueden tener asíntotas oblicuas. ¿Cuándo? Cuando sean funciones racionales, cuando sean división, pero cuando el grado del numerador sea mayor al del denominador por una unidad. Después me interesa ver la intersección con los ejes. Son los puntos donde la curva corta al eje X, por ejemplo. ¿Dónde tocaría el eje X? Pues cuando llévale 0. Fíjate en la recta que hace rato graficábamos. Ahí está. En este punto, tu recta está cortando al eje X. Este punto, ¿qué coordenadas tenía? En X5 y en Y0, ¿te acuerdas? Ah, ok. Cuando intersecto al eje X, el valor de Y va a valer 0. Es lo que te dice aquí. Intersectas al eje X, haz que Y valga 0. Muy bien. Y si quiero intersectar al eje Y, lo que voy a hacer es que X valga 0. Perfecto. Para ver la simetría respecto a los ejes, lo que tengo que ver es si mi curva es simétrica respecto a los ejes X y Y. Ahorita, fíjense qué voy a hacer. Como están viendo mi pantalla, y yo por aquí tengo el Jamboard. Aquí está. Esta es una normal, como que fuera mi pizarrita. Ouch. Ahí, mi pizarrita en blanco. Entonces, fíjate, tú tienes, aunque esté así chueco, porque estoy haciendo a pulso, mi eje Y y mi eje X. Si mi curva es simétrica al eje Y, lo que vaya a pasar a la derecha del eje se debe repetir a la izquierda del eje. Es como que el eje Y fuera un espejo. Pero si la curva es simétrica respecto al eje X, aquí están ejes, lo mismo, el eje X sería el que es espejo. Lo que pasa por arriba tendría que ser idéntico a lo que pasa por abajo. Ahora, fíjate algo interesante, que si esto es así,
y yo me fijo en este punto y en este otro punto, me doy cuenta, voy a ponerle ahí un segmentadito, que ambos puntos tienen el mismo valor en X. Supóngase este es el punto 2, 4 y este otro punto es el punto 2, menos 4. ¿Qué está sucediendo? Que se está repitiendo la componente en X. Por lo tanto, ¿qué diríamos? Esta no es función. ¿No? Pero no importa, igual la sé graficar y no pasa nada. Esta va a ser una relación. ¿Se dan cuenta? Una curva así no es función, es relación. ¿Estamos bien? Ok, sigamos adelante. Ay, ¿dónde estaba? Aquí está. ¿Cómo veo esa simetría? Para ver si es simétrica respecto al eje Y, en lugar de X le pongo menos X y veo qué pasa. Y si es simétrica respecto al eje X, en lugar de Y pongo menos Y. Si resultara ser simétrica respecto al eje X, lo que acabamos de decir significa que no es función, es una relación. Veamos. Vamos a graficar esta función. Me dice grafique analizando todos sus elementos. Ok, mi función es 3x menos 1 dividido entre x cuadrado menos 4. ¿Qué tipo de función es? Es una función racional porque es una división. ¿Qué debo hacer? Evitar que el denominador sea 0. Por lo tanto, la x no puede valer ni 2 ni menos 2. ¿Cuál diríamos que es el dominio de nuestra función? El dominio de mi función vendrían a ser todos los reales, a excepción del 2 y del menos 2. ¿Se dan cuenta? Estoy segura que sí. Para el rango se despeja la x. Normal. Ok, f de x, ¿quién era? Era y. Se pasa esto a multiplicar, sería y por x cuadrado menos 4, se reparte, y x cuadrado menos 4y vale 3x menos 1. Reescribamos esto como ecuación de segundo grado, aplicamos la formulita y ahí está. ¿Quién es x? X es 3 más menos raíz de 9 más 4y por 4y menos 1 sobre 2y. Ok. ¿Qué restricciones ves? De hecho, ves dos. Veo una raíz. ¿Qué pasaba cuando tenías raíz? Lo de adentro debe ser positivo. Ok, ¿quién debe ser positivo? 9 más 4y por 4y más, menos 1 debe ser mayor o igual a 0. ¿Qué otra restricción ves? Ah, veo que hay una división. Si hay una división, ¿qué debo evitar? Que el denominador valga 0. Por lo tanto, ¿quién no debe valer 0? Y no debe valer 0. ¿Se dan cuenta? Son dos restricciones que se están formando y las vamos a resolver ambas. Ok, vamos con la primera, inecuaciones. ¿Lo sabemos hacer por cálculo? Sí. Si multiplico, aquí queda 16y cuadrado menos 4y más 9 mayor o igual a 0. ¿Qué ha pasado? He llegado a una expresión cuadrática irreducible. Si es irreducible, ¿qué significa? Significa que el resultado va a ser siempre positivo y por lo tanto aquí de esta parte tendría todos los reales. Y de acá, de esta otra parte decíamos que y no puede valer 0. Ah, ok, ya está. ¿Qué voy a decir? El rango de mi función van a ser todos los números reales, a excepción del 0. Porque es lo único que va a generar una división entre 0. Así que eso no va. Perfecto. Ya tengo el dominio y ya tengo el rango. Me voy a las asíntotas. Las asíntotas verticales, ¿qué decíamos? Era lo que no está en el dominio. ¿Quién no está en el dominio? X igual a 2 y X igual a menos 2. ¿Quién no está en el rango? Para las horizontales, Y igual a 0. Las asíntotas verticales se marcan el valor de X. X igual a, las asíntotas horizontales te marca el valor de Y. Y igual a, ¿te das cuenta? Vamos a intersectar con los ejes. Para intersectar con el eje X, hacemos que Y valga 0. ¿Dónde? En el original, acá. 0 va a ser entonces igual a 3x menos 1 sobre x cuadrado menos 4. Si yo despejo x, x había valido, x va a valer 1/3. Con el eje Y, hago que x valga 0 y reemplazo ahí, y va a ser 3 por 0 menos 1 sobre 0 al cuadrado menos 4. ¿Qué ha pasado? Y valió 1/4. ¿Qué son estos? Son puntos, son pares ordenados. En este caso tengo el par ordenado 1/3, 0, y en este otro tengo el par 0,1/4. ¿Se dan cuenta? Veamos las simetrías. Para ver si es simétrica respecto al eje Y, en lugar de X pongo menos X. En lo original, f de X va a ser 3 por menos X menos 1 sobre menos X al cuadrado menos 4. Fíjate que acá, menos X al cuadrado es lo mismo que X cuadrado.
Listo, pero aquí arriba no, aquí arriba te cambia el signo. Entonces la función no es simétrica respecto al eje Y. Para ver si es simétrica respecto al eje X, en lugar de Y pongo menos Y. Y si yo despejo, tampoco genera la misma expresión, tampoco es simétrica. ¿Cuándo sería simétrica? Cuando al despejar Y genere una expresión idéntica a la original. ¿Se dan cuenta? Y hasta ya tengo todo. Y ahora empiezo a graficar. ¿Cómo vamos a hacer este gráfico? Para hacer este gráfico, lo que vamos a hacer es muy fácil. Primero que nada, voy a graficar las asíntotas. Recuerda que tenías dos valores, x igual a 2 y x igual a menos 2. ¿Sí? Y tenía la asíntota horizontal, y igual a 0, mi recta horizontal. Voy a aprovechar que acá tengo un paquetito. Ok, lo miran, ¿verdad? Este es el GeoGebra, si quieren lo habilitan para graficar. Yo lo voy a aprovechar aquí para que grafiquemos la función. ¿Qué hemos dicho? Lo primero que vas a graficar son las asíntotas. ¿Cuál era? X igual a 2. Si yo pongo X igual a 2, fíjate, se genera una recta vertical. ¿Ya? X igual a menos 2. Va a ser otra recta vertical. Estas dos verticales son asíntotas. Eran los valores que no estaban en el dominio. Te generan rectas verticales donde nunca va a haber función. Teníamos asíntota horizontal, sí, y igual a 0. Pongo así, solo se te y igual a 0. Y lo mismo, esta es una horizontal, es una asíntota horizontal. Voy a remarcarlo un poquito. Voy a poner otro color, tanto a la asíntota vertical como a la horizontal. A todas les voy a poner, mejor no, aquí que sean naranjitas. Este verde. Ahí está, están con verde mis asíntotas verticales y con rojo la asíntota horizontal. ¿Va bien? Claro que va bien. Sigamos. ¿Cuál era la función? Vamos acá. No, estaba pues. ¿Por qué no sale? Mi función era esta. Fíjate que hay intersección con el eje X en el punto 1/3, 0. Y con el eje Y, 0, 1/4. Ok. Con el eje X tengo el punto 1/3, 0. Aquí solo typeo así. Y ahí está el puntito. No quiero que diga A, le voy a quitar la etiqueta. Y tengo el punto 0,1/4. Ahora, a ver, fíjense, con lo que he analizado de esos 5 puntos, yo sé que estas son asíntotas y sé que la curva tiene que pasar por estos puntitos. La curva es asintótica. ¿Qué hago? Me voy a dar otro punto más, porque ahí es insuficiente. Fíjate que tu región para graficar se divide en 3 grandes espacios. Uno antes de esta asíntota vertical, otro entre las dos verticales y otro mayores a 2. Entonces me voy a ir dando valores a la X para ver qué valores se generan en la Y. ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso. Mi función 3x menos 1, x cuadrado menos 4. Ok, ¿qué pasa si la x vale antes del menos 2? ¿Qué pasa si vale menos 3? 3 por menos 3 sería menos 9, menos 1 arriba tengo menos 10. Abajo tengo menos 3 al cuadrado es 9, menos 4 es 5. ¿A qué punto tengo? Muchachos. 12. ¿Qué? 12. 2, perfecto. Entonces, ¿el punto cuál había sido? El punto había sido menos 3, menos 2, ¿verdad? Mucho cuidado. Menos 3, menos 2 había sido el punto. ¿Estamos bien? Aquí arriba me quedaba menos 10, aquí abajo me ha quedado 9 menos 4 es 5, positivo. Menos 10 entre 5 me da menos 2. ¿Qué punto tienes? Tienes el punto menos 3, menos 2. Ok, GeoGebra,
Por favor, pónmelo al puntito. Menos 3, menos 2. Y ahí está. Lo mismo voy a omitir la etiqueta. Ya, ese punto me da la idea. Fíjate, estoy viendo qué es lo que sucede en esta región. Esta es tu asíntota horizontal y esta es tu vertical. Tu curva tiene que tratar de tocar a las asíntotas, pero no las choca jamás. ¿Te parece insuficiente? Esto no me doy cuenta todavía. Le daré otro más. ¿Qué te parece si le digo que valga menos 4 o menos 5? ¿Qué pasaría con menos 4? ¿Cuánto sale la X? ¿Cuál sería el resultado? Sería 3 por menos 4, menos 1 dividido entre 4 al cuadrado es 16, menos 4. ¿Cuánto te da? A mí me da menos 13 doceavos. Menos 13 doceavos es un valor un poquito mayor a 1 en valor absoluto y es este. Ahí está. Listo, ya tienes 2 puntos. ¿Eso te da más idea? Sí. Tengo que acercarme a la verde, acercarme a la roja. La única opción es que mi curva venga así. ¿Se dan cuenta? Va a venir ahí la curvita. Ahí está la hacemos. ¿Estamos bien? Vamos a ver esta otra región. Al final vamos a ver esta al centro. Con valores mayores al 2. ¿Qué pasa cuando la X vale 3? Si la X vale 3, ¿cuánto te daría? Si la X vale 4, ¿cuánto te daría? Cuando la X vale 3, vale 8 quintos. Cuando la X vale 4, vale 11 doceavos. Les voy a quitar las etiquetas para que no me moleste. Ahora aquí, ¿qué estaría pasando? Fíjate, tienes estos 2 puntos, mis 2 asíntotas. La única opción es que la curva venga así. Listo. ¿Qué pasa aquí al centro? Ya tengo 2 puntos, me voy a dar un puntito más. ¿Qué pasa cuando la X vale menos 1? ¿Qué pasa cuando la X vale 1? Sería 3 por menos 1, dividido entre 1 al cuadrado menos 4. Vale 4 tercios. ¿Qué notas aquí? Y algo súper importante, que las asíntotas verticales van a funcionar siempre, mientras que las horizontales pueden funcionar en algunas regiones perfectamente como acá y en otras no. Y es lo que sucede acá. ¿Cómo sería para que pase por estos puntos? Pues la curva va a tener que venir así. ¿Se dan cuenta? A ver, pueden estar haciendo un gráfico. ¿Cómo se les ocurre que sería? Yo les muestro. Y aquí les muestro, este es un paquetito graficador muy simpático, es el GeoGebra. Era 3x menos 1 dividido entre x al cuadrado menos 4. Y ahí está. Esta es mi función, ahí está, 3x menos 1 entre x cuadrado menos 4. Y fíjate, está pasando por esos puntos que habíamos dado. ¿Te das cuenta? Tu curva trata de tocar a las asíntotas verticales y a las horizontales. En esta región, antes del menos 2, ahí está, pasa por los 2 puntos que decíamos y se acerca a las asíntotas. Mayores al 2, lo mismo, me acerco al 2 y me acerco a y igual a 0, paso por esos puntos. Y la asíntota horizontal no está funcionando en esta región central, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú te fijas la curvita, viene así y cruzamos al eje X. ¿Te das cuenta? ¿Pasa algo? No pasa nada. Las asíntotas verticales funcionan siempre. Las horizontales pueden funcionar en algunas regiones sí y en otras no. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Por favor, pregunten. Pregunta, ¿es necesario que sepa usar GeoGebra? De hecho, no. Pero si quieres aprender, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta?
¿No hay preguntas? No, Inge, todo claro. Ya. Ok. Ahora, sigamos viendo. ¿Qué más me interesa entonces de las... Ahí está, la misma gráfica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de funciones, es importante entender que también se va a cumplir la composición de funciones. ¿Se acuerdan que cuando veíamos relaciones las podíamos componer? Sí, lo mismo va a pasar con las funciones, las vamos a poder componer. Yo tengo dos funciones f y g, cada función con su dominio y rango definida. Al componer ambas funciones voy a tener g compuesta de f. Tengo lo mismo que con las relaciones. Es la misma idea, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo mi función f que va de los elementos del dominio a su rango, mi función g que va de los elementos de su dominio a su rango, y al componer f con g, en ese sentido, voy a ir de los elementos del dominio de f a los elementos del rango de g. ¿Cómo voy a componer dos funciones? Muy facilito. Fíjate, ahí tienes dos funciones. F vale 3x menos 1 sobre x más 2, g es 2x sobre x cuadrado menos 1. ¿Cómo se compone? F compuesta de g, ¿se acuerdan? Se leía al revés. Al componer f con g, lo que nosotros hacemos es anotar en ese sentido. Primero veo la g, luego la f y luego la x. ¿Ya? ¿Qué tengo aquí? F compuesta de g. Gfx. Lo primero que vamos a hacer es reemplazarlo de adentro. ¿Quién está adentro? F de x. ¿Quién era f de x? Aquí está, 3x menos 1 sobre x más 2. ¿Qué significa esto? Significa, en tu función g, cada vez que veas x, pon todo esto. Ah, ok, ahí está mi función g. Entonces dice 2x. 2, y en lugar de x pongo todo esto. 2 por 3x menos 1 sobre x más 2. Dividido entre x cuadrado. Ok, 3x menos 1 sobre x más 2 al cuadrado, menos 1. Listo. Y acá haremos un poquito de operaciones algebraicas. Estoy sacando como un denominador, se simplifica un poquito, extremos y medios, bla, 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 se multiplica. Aquí está. Al final el resultado es este. 6x cuadrado más 10x menos 4 dividido entre 8x cuadrado menos 10x menos 3. ¿Se dan cuenta? Esto de acá vendría a ser el resultado de componer f con g. Ahora vamos a verificar esta situación. Fíjate, si tú te fijas en f de x, ahí está. Cuando x vale 5, 3 por 5, 15, menos 1, 14, 5 más 2, 7, ok. Cuando x vale 5, y vale 2. ¿Qué significaría? Cuando x vale 5, llega a 2. En mi función g, reemplazo, ¿qué pasa cuando x vale 2? 4 tercios, ¿no? Cuando x vale 2, y vale 4 tercios. Perfecto. Acá, cuando x vale 2, y vale 4 tercios. ¿Qué debería llegar aquí? Al componer las funciones debería suceder que cuando x vale 5, y vale 4 tercios. Vamos a verificar. Aquí está mi composición. Y reemplazo. Cuando x vale 5, ¿qué tendría? 6 por 5 al cuadrado, que es 25, más 50 menos 4. Tengo mi calculadorita a la mano, así que voy a hacer 6 por 25 más 10 por 5, que es 50, menos 4, 196. Lo divido entre 196 entre 8 por 25 menos 50 menos 3. Entre 147. 196 entre 147, saquemos a terceras. Oh, me va a dar 4 tercios. Exactamente lo que decíamos, claro que sí. ¿Se dan cuenta? Interesante, no está difícil. ¿Qué pasa si compones al revés? ¿Qué tal si en lugar de componer G con F con G, o sea, empiezo en F y luego con G, hago G con F, o sea, aquí que esté G, aquí que esté F, aquí sería G compuesta de F, ¿verdad? Si hago G compuesta de F, cambia. Primero se anota F, luego la G de X, pero el procedimiento no. Lo primero que hago es anotar lo que está más adentro, que es G de X, y esto significa en tu función F, cada vez que veas X, pon todo esto. O sea, ¿qué te va a dar? 3 por X, dice. Ok, 3 por todo esto menos 1 sobre todo esto más 2. Lo mismo
operaciones algebraicas, extremos y medios, se simplifica y ahí está. Y tengo una expresión, fíjate, totalmente diferente. No es la misma, no, para nada, es totalmente diferente. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Qué ha sucedido? ¿Son conmutativas? No. Y se van a cumplir las mismísimas propiedades que teníamos con relaciones. Claro, ¿por qué? Porque una función es una relación. ¿Qué se cumplía? ¿Te acuerdas? La composición no es conmutativa, ¿correcto? La composición te admite la asociatividad. Yo tengo tres funciones que se quieren componer, puedo ir componiendo de a dos. Y si yo compongo dos funciones y le saco la inversa, esto vamos a aprender la siguiente clase a sacar la inversa, pero la propiedad ya la podemos ver, viene a ser la composición de las inversas, pero en el orden diferente. ¿Se dan cuenta hasta acá? ¿Preguntas? Ok, parece que no hay preguntas. Sigamos adelante. Un par de conceptos más vamos a ver para que así nos quede muy poco para la clase del viernes. Veamos, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo hablo de funciones, voy a analizar otro tipo de propiedades, ¿de acuerdo? ¿Qué propiedades vamos a analizar nosotros con las funciones? Vamos a ver la inyectividad. Vamos a denominar función inyectiva a una función cuyas imágenes son todas diferentes. A estas funciones se las conoce también como funciones uno a uno. Fíjate, en este caso, esta es una función inyectiva. Cada valor en X genera un valor diferente en Y. ¿Te das cuenta? Para cada X hay una Y diferente. ¿Pero qué pasa en esta otra? Para X igual a menos 1, por ejemplo, ok, aquí tengo su valor en Y. Y para X igual a 1, ups, tengo el mismo valor en Y. Hay imágenes repetidas. Aquí hay un valor en Y que se repite para 2X, ¿cierto? Igual por acá, por acá. Ah, en este caso mi función no es inyectiva. ¿Qué te dice? Tu función va a ser inyectiva cuando todas las imágenes sean diferentes. Gráficamente ya lo entendí. ¿Cómo voy a hacer analíticamente? Partes de esto. Para todo x1 y todo x2 del dominio, si f en x1 es igual a f en x2, debes ver si se genera esto. Si llegas a esto, tu función es inyectiva. ¿Cuándo es inyectiva? Cuando partiendo de que f en x1 es igual a f en x2, llegas a que x1 es igual a x2. Si llegas a eso, tu función es inyectiva. La sobreyectividad. Si tu función está dada en un conjunto A y llega a un conjunto B, tu función va a ser sobreyectiva cuando para todo valor Y que pertenezca al segundo conjunto, existe un valor en X del primer conjunto tal que en f de X sea Y. O sea, ¿qué significa en palabras simples esta definición? Significa que todos los valores de Y deben estar ocupados acá. Fíjate, en este caso, la idea, habíamos dicho al inicio, es trabajar solo con valores reales. Ok, ahí están valores en X, valores en Y. Fíjate en esta función. Aquí las Y's negativas son imagen de alguien. El 0 también, y Y's positivas también. Ah, esta función es sobreyectiva. Pero ¿qué pasa en esta otrita? Las Y's positivas son imágenes de algún valor en Y, 0 también. Hasta aquí nomás, ups, ¿qué pasa? De menos 2 hacia abajo, de menos infinito a menos 2. Estos valores en Y no son parte de la función. ¿Te das cuenta? Ah, en ese caso tu función no es sobreyectiva. Si una función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tu función se va a llamar biyectiva. ¿Esta es biyectiva? Sí, porque esta es inyectiva y es sobreyectiva a la vez. Perfecto. Al margen de la inyectividad, sobreyectividad y biyectividad, toda función puede ser par o impar. ¿Cuándo va a ser una función par? Cuando resulta ser simétrica al eje Y se cumpla que la función evaluada en menos X sea igual a la función evaluada en X. Y una función va a ser impar cuando sea simétrica respecto al origen y cumpla que la función evaluada en menos X es igual a menos la función evaluada en X. ¿Cómo es eso de simétrica respecto al origen? Vámonos otra vez al Jamboard. Ah, parecía que mi pulso estaba mejorando. Falsa alarma.
espérate que mejor. Está mejor ahí. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una función es simétrica respecto al origen. Y tú tienes aquí una curvita. Esa curva, ves que sea simétrica respecto al eje X. La voy a poner ahí pintadita. Listo. Y ahora esto, que en realidad no existe, que sea simétrico respecto al eje Y. Vendría así. ¿Te das cuenta? Ah, esta es una función simétrica respecto al origen y esta es una función impar. ¿Cierto? Es lo que decimos acá. ¿De acuerdo? En álgebra no me interesa trabajar con funciones especiales como han hecho en cálculo, valores absolutos, funciones, distancias, signos, no. Sino me interesa analizar más de forma general. Entonces, ¿qué pasaría si yo te digo? Si tú tienes dos funciones inyectivas, la composición de esas dos funciones inyectivas, ¿crees que también sea inyectiva o no? Ah, ¿qué te están diciendo? ¿Te están dando algún dato? No, te están hablando en general. La pregunta es, ¿la composición de dos funciones inyectivas será también inyectiva? Veamos. Si mi función f es inyectiva, ¿qué cumple? Que si f en x1 es igual a f en x2, x1 y x2 son iguales. Es la condición, sí. Si g de x es inyectiva, ¿qué cumple? G en x1 es igual a g en x2, entonces x1 es igual a x2. Si tú las compones, no importa f con g o g con f, en este caso tengo g con f, ¿sí? F de g de x, ¿qué pasaría? Yo ya sé que f es inyectiva, por lo tanto, si yo analizo f en g, f de g de x1 igual a f de g de x2, ¿qué pasaría? Por la inyectividad yo sé que los argumentos son iguales. G en x1 sería igual a g en x2. Pero ¿qué pasa? G también era inyectiva, entonces llegaría que x1 es igual a x2. ¿Qué ha pasado? Ah, resulta que al componer dos funciones inyectivas, el resultado también va a ser inyectivo. ¿Te das cuenta? No te creo. Muy bien. Vamos a ver nuestro ejemplo. Dos funciones inyectivas. Una función inyectiva, por ejemplo, que sea x más 1. Y otra función inyectiva que sea x al cubo. Ese simbolito es x al cubo. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede cuando yo compongo f de g de x? ¿Qué debería suceder? Debería ser f de g de x. ¿Quién era g de x? Era x al cubo. Ok, y x al cubo. Vamos a hacer ahí esa nombrecita. Y esto sería, ¿qué cosa? ¿Cómo era f? F de x era 3x más 1. En mi caso, ¿qué sería? 3 por x al cubo más 1. ¿Cierto? Esa es la composición. Vamos a ver la inyectividad de esta composición. ¿Qué pasaría? Yo tendría que ver si 3 por x1 al cubo más 1 es igual a 3 por x2 al cubo más 1. ¿Qué noto ahí? Se van a simplificar los 3. Ok. No, perdón, los unos. ¿Qué me va a quedar? 3 por x1 al cubo es igual a 3 por x2 al cubo. Se simplifican los 3, ya. Se simplifican los cubos, ya. ¿Y a qué llegaste? A que x1 es igual a x2. ¿Qué ha pasado? Aquí has llegado a que la composición es inyectiva. ¿Te das cuenta? Ese es un ejemplo que hemos hecho. ¿Qué me interesa? Analizar en general. ¿Sí? ¿Estamos bien? Voy a dejar de grabar la sesión. Si hay alguna pregunta, por